Uy, qué pregunta, es enorme la pregunta, porque es una sorpresa, Mujica. Yo venía haciendo otro impersonal sobre otro personaje histórico que es Severino Di Giovanna, un anarquista de comienzo del siglo pasado, y sentía que no estaba siendo en ese momento representativo en las formas de Severino a lo que yo quería contar. Había una serie de coherencia en los ideales, pero no en la forma de llevarla adelante. Y mágicamente un día salgo del subte, la historia es simpática, salgo del subte y veo un cartel que decía homenaje a Carlos Mujica, como hoy acá. Dije, ¿quién es este? Y en ese momento no había ni había por lo menos tanto a mano. Y empecé a investigar, estuve como 5 meses leyendo todo lo que había. Y a pesar de haber leído todo lo que había, pasaron 10 años y me sigo enterando de cosas que Mujica hizo y sigue haciendo. Porque el legado de la tarea, de la idea hecha acción, se ha multiplicado y ha ido de generación en generación y hoy por hoy sigue siendo un referente en nombre de Carlos Mujica, no solamente de hacerle frente a los poderes establecidos, sino de llevar adelante en primera persona un trabajo social. En este caso desde el Evangelio, pero no era exclusivo, o sea, incluía a quien quisiera sumarse a la causa. A tu pregunta es, en definitiva, no puedo decir que me haya sorprendido algo puntual. Van pasando los meses, los años, las funciones, las giras, y donde voy me entero de algo que me sigue sorprendiendo. Y suena raro que lo diga yo porque soy el que está en el escenario, junto a Sola Juria y a Miguel Gómez en la música. La composición musical es de Sergio Alem, aprovecho y hablo del equipo. El texto de Cristina Cofet y la dirección de Cocho Paulano. ¿Qué devolución tengo? Y es maravilloso lo que pasa, porque yo digo, todos decimos y decíamos con Cocho en su momento en la gestación de la obra, que no es solamente una obra de teatro, sino que es un ritual. Es un lugar de encuentro comunitario, es una asamblea, es una reunión de vecinos, es una misa. Entonces, lo que pasa, me parece a mí que de alguna manera trasciende a lo teatral y se pone en un lugar de encuentro, de comunión, de encuentro hasta con el que piensa distinto. Por eso hay algo fantástico que pasó con esta obra. Gente de otras banderías políticas, de otras religiones, se han conmovido de la misma manera que lo que decimos los propios, porque va a la esencia de la humanidad. Y eso a mí también me sigue sorprendiendo. Yo tengo la sensación que lo que hace es poner al hombre, a la mujer que está en la platea, en el lugar de decir, pucha, esas son mis preguntas, esos son mis miedos. Ah, yo también soy hijo de Mujica. Entonces lo saca del pedestal, del bronce, en este caso el personaje, y lo pone al espectador en un lugar de acción o de posibilidades, ¿no? Que en definitiva es la idea, ¿no? Saber que si tenés las mismas preguntas y los mismos anhelos y el mismo amor con mayúscula y con minúscula, es cuestión de arremangarse y ponerse a laburar. La vigencia hoy al terminar de ver la obra es más que nunca con nuestra cuestión actual de la pobreza por la que luchó Mujica, que no es que nada ha cambiado, sino que todo ha empeorado, digamos, en estos términos donde el Estado se entiende de todo. Y tengo como un nudo, ¿no?, en la garganta, porque la situación actual que estamos atravesando es bastante dolorosa. Y el legado de Mujica es impresionante, sobre todo cuando uno escucha a algunos vecinos del barrio que lo conocieron. Tenemos una vecina histórica que ha trabajado en nuestra escuela, en un centro de actividades infantiles. Nosotros somos Comunidad Filiday dentro de la Villa 31, y Nelly, que es una vecina histórica, y lo ha conocido, y lo que te cuenta de esa persona tan cercana, ¿no?, donde no era una postura, un tipo que venía de una familia gorila acercándose a los pobres, y creo que está en la obra cuando esto de marcar la diferencia, ¿no?, de embarrarse, dice él en la obra, y me parece que esta es la vigencia actual, que me parece que hay nuestros dirigentes políticos hoy, siendo que Carlos era un cura, pero era un dirigente político porque hacía política, pero no política partidaria, que ahí está el problema que no entendemos en nuestra sociedad todavía, o no entendemos en su mayoría. Política, lo que hacía Carlos era política, y metió los pies en el barro, y lo que tendrían que hacer nuestros dirigentes partidarios es meter los pies en el barro. Esa es la vigencia actual de Carlos Mujica hoy. Mira, te cuento algo por la contraria, tal vez. Nelly, para el aniversario,
para los 50 años del martirio de Mujica, yo la llamé, le dije si le gustaría dar una charla con los nenes de séptimo grado, ¿no? Séptimo grado sobre todo, nosotros somos primaria. Encantada vino y ella estaba sorprendida porque los pibes no conocen. O sea, el barrio se llama Carlos Mujica, pero eso es como todo, ¿no? La imposición del nombre, que está buenísima, pero tiene que haber un trabajo, que también la escuela tiene que hacer media culpa, ¿no? Tenemos a 3 cuadras el polo educativo Carlos Mujica. No sé si esos pibes que van a esa escuela también saben algo. Con vos que nos falta, ahí están las lápidas, están los monumentos, están los recuerdos, los homenajes. Obviamente que en las parroquias, sí, la gente que pasa por las parroquias, los pibes conocen a Mujica. El nombre Mujica empieza a sonar más que Villa 31 por momentos, ¿entendés? O decís, Carlos Mujica, Villa 31, sí, cierto que cambió de nombre. Pero me parece que falta una impronta de todos, ¿no? También la Villa 31 o ex Villa 31, fíjate, mira, cambio de error, Carlos Mujica, muta mucho de gente, pero igual también en esa gente que está estable debería proliferar más este nombre, Carlos Mujica, para hacerse más carne. Y eso también es labor de nosotros los docentes, al menos los que tenemos un pensamiento parecido al de Mujica, ¿no? Me parece que lo que deberíamos hacer, o lo que se hace en algunos casos, es poder ponerte en el lugar del otro, no juzgar determinadas situaciones donde aparecen pibes con determinadas carencias, con determinada violencia familiar, y lo que hacemos me parece que tal vez es nuestro gran fuerte, es poder entender esas situaciones y no condenarlas, ¿no? Y por supuesto no dejar que pasen de largo, ¿no? Y estamos todo el tiempo haciendo un trabajo social que me parece que es el que Mujica hizo siendo cura y el que nosotros hacemos siendo maestros, que no nos corresponde, pero que si no lo hacemos, los pibes la pasan bastante mal, ¿no? Digo, si vos desatendés esto de no es rol de la escuela, me quedo solo con al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que además está vaciado, que además no tiene personal y que además tenés que vos irte con el pibe, con el SAME, a un hospital si pasó algo grave. Bueno, me parece que lo que nos queda a los docentes es tal vez entender aún mucho más esto de decir, estas familias no son tan desiguales, a la mía, ¿entendés? Por más que vengas de la clase media. Hay que tener con mucho cuidado de un registro en el que nos sentimos muy diferentes porque vivimos tal vez con calles más asfaltadas que en la Villa 31. Hay una cuestión de sentirse muy diferente. Un montón de maestros, los que me acompañaron hoy acá, creo que lo comprenden. Hay otros que me parece que todavía no. Pero bueno, en eso estamos. El nombre de Carlos Mujica, del padre Carlos Mujica, estuvo siempre en mi casa como si se tratara de un familiar más. Con los años conocí a su gran amigo Ricardo Capelli y también fue como una amistad que nacía parecía que las conocíamos de siempre. Y para mí fue una gran bendición. Estar acá hoy es una gran bendición. Cuando estuvimos en la pandemia, hicimos con un grupo de músicos, de muchísimos músicos, un video en homenaje al padre Carlos Mujica, y cada uno de sus casas aportaba una imagen cantando sobre una canción de mi papá que se llama Nació Nazaret. Y las palabras exactas para describir ese momento fue Luis Borja, el cantante de Los Náufragos. Cuando el video estaba realizado, me escribe, que también participa, le dice: Nico, estar en este video es una gran bendición para todos los que estamos acá. Y así fue. Entonces, soy muy creyente y para mí es una gran alegría estar acá. No sé cómo explicarlo. El nombre del padre Carlos Mujica siempre estuvo en mi casa como el de un tío. Muchas anécdotas que incluso el mismo Ricardo me contó. Viste, también conocí a mi papá, eran muy amigos porque eran inseparables con el padre Carlos Mujica, Ricardo Capelli. Y bueno, y también mi papá lo conoció a Ricardo, y yo creo que mi papá y mi mamá estarían muy orgullosos de lo que este. Bueno, el padre Carlos Mujica fue sacerdote y él predicaba una fe que obra por el amor. Y esta fe que obra por el amor no queda encerrada solamente en las microrelaciones, como puede ser por ahí la familia, el barrio, sino por ahí la sociedad entera. Entonces, la plenitud, digamos, de ese compromiso con los otros se da a través de lo que es la acción política, ¿no? Lo que hoy Francisco llamaría la mejor política.
es la que busca el bien común, es la que busca el bien de todos los sectores, la que renuncia al bien del propio sector buscando el bien de la comunidad entera. Entonces, en ese sentido, el padre Carlos Mujica valoraba mucho la acción política. Bueno, el trabajo en las villas es un trabajo, la verdad que diría que a mí me ha hecho feliz. No soy ingenuo y hay muchos problemas en los barrios de distinto índole, pero la fe popular de la gente, la verdad que emociona, la vivencia de lo comunitario como transformadora, como acción transformadora de una realidad de injusticia también es muy fuerte, que así yo he sido muy feliz en el trabajo pastoral en las villas, ¿no? También trabajar con otros sacerdotes, trabajar en comunidades, trabajar con consagrados, con consagradas y sobre todo con el pueblo fiel de Dios, que es el que lleva adelante mayoritariamente el trabajo pastoral. La verdad que para mí fue y es un espacio de mucha felicidad donde el sacerdote se puede desplegar plenamente. Con el llegado de Carlos Tartulari, cuando yo lo conozco a Carlos, estaba totalmente en las antípodas de lo que después llegamos a hacer, buscar al hombre liberado, al hombre nuevo. Fuimos a la Plaza de Mayo a festejar la caída de Perón, por ejemplo. Así que yo creo que el legado de Carlos está más vigente que nunca. En estos momentos en que en todo nos están buscando que el rico sea cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, creo que el legado es que tenemos que dejar de hablar de los pobres y empezar a hablar de los ricos y el porqué de su riqueza. De esa manera nos daremos cuenta que aquel que ayudó a que esos ricos sean ricos tienen que tener el afecto, la ansiedad y la necesidad para ser felices de dar un cacho de su corazón, que es un cacho de aquello que está necesitando la gente que no tiene para comer. Carlos fue un tipo muy humilde, venía de una familia muy oligarca, de una familia aristocrática, y yo justamente lo conocí en la figura aristocrática de la calle Arroyo. Yo le diría que miren a Mujica, véanlo a través de todos sus gestos, de todos sus actos, de todo lo que dejó y de la manera que se comprometió. Se comprometió de tal manera que ante las amenazas, ante la Iglesia que fue cómplice en su muerte, Carlos nos dejó un sentido de lucha que es fundamental para poder salir de esta barbaridad que estamos viviendo. Y la barbaridad que estamos viviendo es que quieren que cada vez haya menos gente para tener menos compromisos y quedarse con toda la riqueza del mundo. Y no olvidemos que todos aquellos que fundamentaron lo que nos está pasando viene desde hace mucho tiempo. La década ganada tiene que volver como sea. Yo no digo quién o cómo o cuándo, pero tenemos que luchar. Basta de hablar de la palabra resistir, porque ellos se creen que resistir es porque aguantamos, ¿no? Se acabó. Ahora tenemos que luchar, ir al frente y sacar todos a la calle lo que podamos tener para luchar contra esa, porque la calle es peronista. Pasaron 50 años desde el asesinato de Mujica. Este año también ha sido un año de muchos 50 años de la muerte de Perón. Y entonces hay un desafío importante porque el tiempo pasa, las generaciones se renuevan y hay que, de alguna manera, en un momento además de desafío, de crisis, de inflexión, hay que hacer un pase, ¿no? Hay que compartir, hay que saber contar para poder responder hoy. Entonces esta muestra itinerante, muestra en museos, porque tiene piezas gráficas, tiene elementos elaborados y tiene también objetos que tienen que ver con la vida del padre Carlos Mujica, la hemos puesto a girar por muchos lugares del país, parroquias, unidades básicas, sindicatos, sitios de memoria, un poco para renovar unas conversaciones que permitan no solo hacer memoria, sino sobre todo hacer presente, ¿no? y traducir a los desafíos actuales. Y por supuesto, en particular en un sindicato, en un espacio de representación, de lucha,
en un lugar donde se reúnen, se congregan, se organizan, se encuentran personas que están ahí donde la inflexión se toca a los cuerpos de la gente, en la economía, en el trabajo. Traer una figura como la de Carlos y las distintas dimensiones, las distintas facetas que tiene su historia y sus opciones, pensamos que puede servir para que podamos no imitarlo, sino reconocer algunos puntos en común, reconocer también diferencias, pero como de alguna manera extraer algo de esas imágenes, de esas historias, de esa narrativa, de ese gran fresco que constituye la vida, uno podría decir la vida tremenda de este hombre, de este cura, de este militante, de este peronista, de este argentino, que si hay algo que está evidente, que no le sacó el cuerpo, bueno, no por nada, recordamos su muerte cruenta, y no le sacó el cuerpo a un tiempo dificilísimo, de inflexión, de desafío, y bueno, que tiene ecos con lo que nosotros enfrentamos hoy, y sin duda poder inspirar y poder tener también lo que los trabajadores y los representantes de los trabajadores puedan decir sobre esta figura, va a alimentar la gran conversación que necesitamos tener quienes creemos en nuestro pueblo, quienes creemos en Argentina, para afrontar los próximos 50 años. Es un momento muy difícil, que ha tocado efectivamente recorrer muchos espacios desde hace mucho tiempo, y ahora, en este último tiempo, el año pasado y en espacios de formación política, de debate, de conversación y de interrogación. Hay algo del discurso de Milei que por algún motivo dio cabida, más allá de lo que todos sabemos que tiene de engaño, de relación de fuerza, de operación, de mascarada. Sin embargo, hay algo en ese punto que sabemos que convocó a muchas personas, a muchos vecinos nuestros, porque no son seres extraterrestres, son nuestros vecinos, los que quizás creyeron que por ahí había un paso para dar, un cambio que esperar, una esperanza que poner, y ahora muchas de esas personas se sienten quizás todavía no se sienten traicionadas, pero sí van sintiendo, quizás tampoco sentimos todavía bronca, pero sí sentimos el sufrimiento que crece, el sufrimiento de cada día, el sufrimiento de cuando nuestros pibes tienen menos resto para salir el fin de semana, el sufrimiento de cada fin de mes, eso que nos va mordiendo la vida. Y entonces, creo que me parece que es un momento como para reconducir esa apuesta que se pudo hacer, por el motivo que sea, que hay que respetar, que yo respeto, el que podemos respetar, pero que además se puede reflexionar, se puede reconducir. Eso que fue una esperanza que claramente, o cada vez más claramente, se nota que va siendo traicionada o decepcionada. Bueno, detenerse un momento, hacer sus propias cuentas, revisar los cuentos que les están poniendo y confiar en la capacidad de volver a posicionarse y reencontrar un camino común que realmente nos permita ser felices en este país. Me parece, es interesante el trabajo ahí en confrontación, en espejo, la movida de Milei de elegir a Francisco como su anti, ¿no? Creo que los da para pensar. Yo tengo respecto a eso una mirada quizás que no es tanto la habitual, porque tiene su lógica que Milei elija al Papa como su anti. Porque Milei, de alguna manera, provee algo que quizás desde la política no supimos ofrecer. Mientras nosotros ofrecíamos bienes, aunque los llamáramos derechos, bienes, Milei ofreció una concepción del mundo, una concepción de la vida, algo por lo cual, bueno, y vaya que lo estamos sintiendo en este momento, ¿no? Algo por lo cual sacrificarse. Y lo que Francisco representa, porque es papa, porque es argentino, porque tiene una arraigante que necesariamente se piensa de muchas maneras y de algunas maneras muy concretas con la fuente peronista, o sea, con la experiencia de la política de este país, representa, lo combate o lo enfrenta en su propia clave. En su propia clave, más quizás que nuestros dirigentes más explícitamente políticos, ¿no? Y entonces creo que a los que estamos en política, en un gremio, en una organización social, en una institución, en la educación, cada uno que está en un lugar de dirigente, de alguna manera también en el sentido amplio de dar cuenta del sentido de lo que pasa y de estar interviniendo ahí sobre el sentido de las luchas y sobre la relación de fuerza misma, me parece que nos invita a decir, bueno, a qué nivel hay que dar la batalla y por dónde nos están entrando los golpes,
¿no? ¿Por dónde nos están ganando? A un nivel quizás nosotros nos quedamos en unas cosas muy abstractas, muy sublimes, y si uno mira el pensamiento de Francisco, que uno podría pensar que fuera todo lo espiritual abstracto, es un pensamiento y una propuesta muy basado en los gestos, en el contacto, en la presencia y en la cercanía, en una especie de materialidad espiritual, para decirlo de alguna manera. Por eso están en espejo Francisco y Milei. El tema no es ese. Milei hace muy bien en elegirlo. El problema tenemos nosotros, que quizás estamos o con nuestras grandes banderas, nuestras grandes ideas, y circulando muy cómodamente, o no tan cómodamente, pero quizás quedando un poquito encerrados en la franja de la ideología, que es del cuello para arriba. Nos queda, digamos, muy, muy afuera la franja de la política, que incluye la cabeza, por supuesto, pero es del cuello para abajo también, incluye la tripa, incluye la integralidad de la vida y de la experiencia concreta, que no se soluciona con derechos proclamados, ni deseados, ni luchados, sino con gestos de cercanía concreta. Por la inversa, ese es el problema de por qué fue tan efectivo el tema de la casta. El tema de la casta es algo eficaz en el discurso de Milei. Bueno, casta, su historia casta es casta sacerdotal. Si uno mira las críticas de Francisco al clero y al clericalismo, en eso se parece también a Milei. O sea, sabe que ahí hay un problema. Bueno, cada uno lo tira para otro lado y cada uno en su campo de tareas, de responsabilidad. Pero hay algo que es un punto y que nos llama a cada uno de los que tenemos responsabilidades dirigenciales y de representación a preguntarnos por qué cosa. Si acaso, en el momento en que quizás nos refugiamos en una fortaleza, no terminamos siendo vistos desde afuera como quienes están en un castillo. La casta es la que vive en el castillo. Y que además ese castillo se ve como palacio. Palacio de seguridad, de no intemperie, ¿no? Yo creo que por eso Francisco invita tanto a ponerse en salida. Porque se dice, si no estamos en el momento de intemperie, nos vamos a quedar solos, nos vamos a achicar, vamos a perder. Él dice así, porque su negocio es otro, ¿no? Pero si nos lo dijera nosotros, o nosotros podemos escuchar eso, que hay una apuesta a salir más allá de los muros, del lujo del palacio, del muro del castillo, del foso de cocodrilos, y quedarse expuestos, digamos, a la intemperie que está cualquier compatriota nuestro hoy, y empezar a hacer política otra vez de ahí. No por vacío, sino por un cálculo político de cómo se construye representación hoy, con palabras concretas que toquen el cuerpo y la situación y las ideas de felicidad de la gente con la que nos encontramos todos los días, no en nuestros círculos, sino en la calle, en el espacio público, en la vida desprotegida, que es donde hay que gestar nuevas opciones políticas.